Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles, deseando y pidiendo a Dios que su bendición siga cayendo poderosamente para cada uno de los que me hacen favor de escuchar pues esta lección. Y hoy terminamos con los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda parte del don de hacer milagros y con esta parte concluimos los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver unos puntos importantes para que podamos tener firme la diferencia entre dones de sanidades y don de hacer milagros. Ya hablamos algunos puntos en la primera clase. Hoy me voy a abocar a esto sobrenatural porque solamente Dios tiene en sus manos la vida de todo ser viviente y Él determina quién vive y quién no vive. Y vamos a ver que dentro de los milagros que se realizan hasta el día de hoy, pues está la resurrección de las personas que han muerto o de las que ya van a morir, como yo les daba el testimonio mío en la clase pasada. Entonces, esos son milagros que Dios hace, pues uno por su mano divina, porque Él es omnipotente y Él hace lo que Él quiere en la hora que Él quiere y con quien Él quiere. Pero también vamos a ver que pues al ser humano le da el privilegio de poder gozar también de estos milagros. Y vamos a ver que pues en la Biblia hay muchos pasajes donde encontramos la resurrección de personas que Dios levantó cuando estuvo Jesús aquí en el ministerio en la tierra. Y bueno, uno es muy conocido porque es la resurrección de Lázaro, ¿no? Allí en Juan 11, del 43 en adelante, vemos que aún estando ya muerto Lázaro 3 días, empezaba a descomponer su cuerpo y Jesús pues lo resucita y de alguna manera pues ordena que salga del sepulcro donde lo habían puesto y sale con vida, aleluya. Y esto fue notorio para aquellas gentes y fue de impactante situación ver que un hombre con 3 días de muerto viera pues vuelto a la vida. Pero pues era para que el nombre de nuestro Dios fuera altamente glorificado y para trabajar con las hermanas de Lázaro, María y Marta. ¿Por qué? Porque tenían que afianzar su fe, aleluya. Entonces ahí estamos viendo una resurrección también muy hermosa, pero vamos a ver otra resurrección que de alguna manera impacta también porque se trata de la resurrección de una niña. En Mateo capítulo 9, versículo 18, encontramos aquí 2 sanidades. Bueno, una sanidad y un milagro. El milagro es que una niña muere y Dios le da vida nuevamente. Y la otra, que es la sanidad, pues una mujer que tenía flujo de sangre y que por solo tocar el borde del manto de Jesús quedó sana. Pero ahorita ese es un don de sanidad, pero ahorita vamos a ver el don de hacer milagros. Y ese milagro es darle la vida a una persona que estaba muerta. Y fíjense cómo dice el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Imagínense qué fe tan tremendo de este varón. Y entonces nos brincamos hasta el 23 y dice que Jesús fue a ver a esta niña
Y dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¡Qué tremendo! Y dice el 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces aquí estamos viendo que esa niña estaba muerta y simplemente nuestro Señor Jesucristo la toma de la mano y la niña se levanta viva. Gloria sea al Señor. ¡Qué maravilla! Y vamos a ver también aquí otro ejemplo muy hermoso que pues tiene que ver con la resurrección de los que pues han muerto y que de alguna manera pues el Señor empieza a usar grandemente a sus hijos para traer a la vida a esa persona. Y vamos a hablar de nuestro amado apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vemos aquí que de alguna manera hay mucha información en la palabra, pero como les comentaba, a veces pues por el tiempo no me da la oportunidad de poderles compartir muchas más cosas, pero siento yo que con estos versículos que de alguna manera estamos compartiendo, pues entonces vamos a ver que podemos entender los milagros que de alguna manera se hacían. Y bueno, en 2 de Corintios 12:9, acuérdense que nos habla de los dones espirituales, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo da. Y aquí es muy claro nuevamente cuando en el versículo 9 dice, a otros les da fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otros el hacer milagros. Y ya sigue diciendo los otros dones que hay. Entonces, recordando esto, que todos estos dones son impartidos por nuestro Señor Espíritu Santo y Él los da a quien Él quiere darlos. Y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Entonces esto no hay que perderlo de vista. El ser humano no hace nada, simplemente es un instrumento en las manos del Todopoderoso para que esos dones fluyan y hagan lo que tengan que hacer, pues en la vida de la gente que lo necesita, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista este punto tan importante. Y ahora sí, vámonos al libro de los Hechos y pues en el libro de los Hechos encontramos esta sanidad, este milagro que Dios hizo, ¿verdad? A través de nuestro hermano Pablo. En la clase pasada compartimos que se hacían extraordinarios milagros por la mano de Pablo, porque Dios estaba con él y Dios es el que de alguna manera hacía esto. Entonces eso no lo debemos de pasar por alto. ¿Por qué? Porque Pablo también fue simplemente un instrumento en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Espíritu Santo. Los tres trabajan en conjunto, como siempre lo hemos visto, y de alguna manera pues le damos a Dios la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Y vámonos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a ver que pues Pablo cuando compartía la palabra, hermanos, no era de media hora ni una hora. Comentan los estudiadores que las predicaciones de Pablo eran a veces hasta de 6, 8 o 10 horas, hermanos. Imagínense cómo estaba impregnado del poder del Señor
para compartir tantas horas. Y en una reunión, pues él estaba compartiendo. Ajá. Y allí en Hechos 20, capítulo 9, dice que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínense qué impacto para toda la gente que estaba allí. Ya estaban muchas horas y le gana el sueño a este Eutico y pues se cae, hermanos, del tercer piso. Entonces cayó muerto, ¿sí? Y entonces dice el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os lamentéis, pues está vivo. Y el 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Entonces este jovencito pierde la vida por un accidente. ¿Por qué? Porque tanto había escuchado a Pablo que le ganó el sueño y se cayó. Pero vemos que el poder de Dios fluye a través de Pablo y ese joven resucita. Aleluya. Entonces, pues tenemos que darle la honra y la gloria al Señor porque Él siempre respalda su palabra. Y su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces Pablo, me imagino que mientras iba donde estaba ese joven, en su interior, pues iba clamando, ¿verdad? Para que de alguna manera, pues Dios mostrara su poder y descendiera nuevamente la vida al cuerpo, pues de ese joven que por accidente había caído muerto. Y entonces se lo llevan vivo, aleluya. Y vemos aquí también otro pasaje que nos habla de esos milagros que el Señor hacía. Y pues vamos a ir a 2 de Corintios 12 nuevamente, en el versículo 12. Y dice, con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros y en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí vemos cómo ya se manifestaban esos milagros. Y a Dios se ha dado la gloria. ¿Por qué? Porque sabemos que esos milagros, pues, trajeron a los pies de Cristo a muchas personas que de alguna manera, pues, necesitaban de un milagro. Ahora, hay muchos versículos para compartir también de algunos personajes que no recibieron su sanidad y que de alguna manera pues estaban sirviendo al Señor, hermanos. Y entre ellos pues está Pablo. Pablo, siervo de Dios, pues tenía un aguijón que Dios había puesto en su carne. Muchos creen que ese aguijón pues era un problema en el estómago, pero otros comentan que no, que Pablo estaba enfermo de la vista. ¿Por qué? Porque leía mucho, escribía mucho y entonces su vista se había dañado, ¿verdad? Pero en sí no hay una seguridad cuál era ese aguijón que Dios había puesto en Pablo y pues no sanaba. Aunque Pablo quería sanar, clamaba al Señor, ¿verdad? Vemos que este varón nunca vio su sanidad. Entonces, este es un ejemplo de que a veces hay cosas que aunque las pidamos de corazón, en los planes de Dios está el no hacerlo, ¿sí? Y entonces estas personas lamentablemente pues llegan a perder la vida cuando de alguna manera no son sanados. Y uno de ellos fue Pablo. Otro pues fue Timoteo. Nos acordamos de Timoteo porque Pablo le escribe una carta y dentro de lo que le escribe pues le recomienda que por un tiempo no tome agua, sino tome ese vino,
por problemas que tiene en su estómago. Ajá. Aquí, bueno, entre paréntesis, quiero decirles que todavía en aquel tiempo, pues las medidas sanitarias no estaban tan efectivas como las de hoy. Entonces tomaban el agua sin hervir y entonces seguido había problemas con el estómago de la gente porque tomaban el agua sin hervir. Y entonces Pablo pues le está diciendo a Timoteo, mira, por un poco de tiempo pues no tomes agua, sino toma vino para que tú te compongas. Y vemos que las Sagradas Escrituras nunca nos reportan que Timoteo haya sanado, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos ver aquí, hermanos? Que Dios es soberano. Ajá, cuando estamos en bonanza, cuando estamos en paz, cuando no necesitamos de nada, vemos que pues no clamamos tanto al Señor, ¿verdad? Le buscamos, claro que sí lo buscamos, pero no hay un clamor tan grande como cuando tenemos una necesidad. Y a veces algunas enfermedades, pienso yo, como en el caso de Timoteo, pues tampoco fueron sanadas para que este jovencito no dejara de clamar y de buscar al Señor con esas ganas, con ese ímpetu, ¿verdad? Y vemos que pues en todo lo que se refiere a Timoteo nunca encontramos que él fue sano, ¿verdad? Y bueno, esto lo pueden encontrar en 1 Timoteo 5, ¿verdad? El 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, a veces, hermanos, el cuerpo pues está cansado, el medio ambiente que nos rodea no es bueno, algunos alimentos contaminados ya no tienen los nutrientes necesarios y vemos que muchas enfermedades se presentan por estas situaciones, ¿verdad? Y entonces muchos creen que es ataque del diablo y dicen, no, es que ya el diablo me trae y me está atacando, voy saliendo de una cosa y ya me metí a otra y ya terminé esa y ya me salió otra cosa. Pues aquí les pongo el ejemplo de Timoteo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos dice que él tenía frecuentes enfermedades. O sea, no nada más estaba enfermo del estómago, sino que tenía frecuentes enfermedades. No especifica qué enfermedades, ¿verdad? Entonces aquí nosotros no debemos de bajar la guardia ni perder la fe, sino amar al Señor con todo nuestro corazón y seguir sirviéndole a pesar de que esas enfermedades todavía están presentes en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado Dios y entonces a Dios se ha dado la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque como en el caso, por ejemplo, de Pablo, ese aguijón Dios se lo puso. ¿Por qué? Para que Pablo no pues se enorgulleciera, no cayera en vanidad de todo lo que Dios estaba haciendo por él. Entonces Dios tenía que ponerle algo que le recordara que aunque era muy usado por el Señor, pues el que hacía la obra era el Todopoderoso. Y aquí con Timoteo pues podemos ver que pudiera ser también que pues esa enfermedad del estómago y las otras enfermedades que menciona en 1 Timoteo 5, pues pudieran ser también para que su ministerio fuera equilibrado, que no como joven empezara a envanecerse de las cosas que Dios empezaba a hacer con él. Entonces a veces hay propósitos de una enfermedad o de algunas enfermedades y nosotros no tenemos por qué pelear contra Dios ni por qué pues quejarnos y molestarnos de que estamos padeciendo enfermedades y le estamos sirviendo, porque aquí eran dos siervos usados poderosamente por el Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Quién fue Pablo? Un siervo hermoso en las manos de Dios. ¿Quién fue Timoteo? Un siervo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque a temprana edad empezó a servirle al Señor, aleluya. Y entonces vemos que estos dos siervos nunca sanaron, al menos no hay ningún registro en la palabra que nos hable que hayan sido sanados. Entonces aquí, hermanos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios,
y dar la gloria y la honra al Señor y amarle por sobre todas las cosas, que aunque no hay sanidad, pero tenemos lo mejor, la salvación. Y mientras seamos salvos, hermanos, Dios nos ayudará para continuar nuestro caminar con lo que pudiera pasar a este cuerpo. ¿Sí, amados hermanos? Bueno, entonces estos ejemplos nos pueden alentar, ¿verdad?, a seguir adelante. Dios es soberano y hace su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar su nombre, exaltar su nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque en sus manos está el dar y en sus manos está el quitar, y al nombre del Señor sea dada la honra y la gloria. Y esto lo entendió perfectamente Job. Si ustedes leen ese libro de Job, vamos a ver que él entendió, ¿verdad?, todo por lo que estaba pasando y le dio la gloria al Señor. Cuando sus hijos se murieron, dio la gloria al Señor. Cuando, pues de alguna manera sus riquezas también fueron quitadas, dio la gloria al Señor. Y cuando en su cuerpo cayó esa sarna que dice la palabra que era desde la cabeza hasta la planta de su pie, también dio la gloria al Señor. Y vemos que en esta batalla, en esta prueba, en esta lucha que el enemigo tuvo con él, salió victorioso. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca le reprochó a Dios, nunca culpó a Dios, sino que pudo darle la gloria al Señor. Y decía, Dios dio, Dios quitó, al nombre de Dios sea dada la gloria. ¡Aleluya! Entonces imagínense un personaje con todas estas experiencias y nunca dejó de agradecer al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que saber aceptar todo lo bueno y todas las bendiciones que Dios nos da, pero también tenemos que agradecer por lo que no nos da. También tenemos que agradecer por la oración no contestada. También tenemos que dar gracias por lo que este cuerpo pudiera estar pasando en esta vida. ¿Por qué? Porque mientras no perdamos la salvación, pues aunque esta carne batalle un poco, pero al final estaremos en la presencia de nuestro Dios, siendo perfectos y no volviendo a padecer absolutamente nada. ¿Sí, hermanos? Entonces es importante que podamos entender que este don de milagros se va a mover por la mano poderosa de nuestro Señor Espíritu Santo, y Él es soberano. Cuando tú vayas a orar por alguien o quieres un milagro para alguien, a la familia, pues compártele esto. Decir, mira, yo voy a orar por un milagro, ¿verdad? Pero en la mano de Dios está el dar o no darlo. ¿Por qué? Porque pues a veces aseguramos cosas, hermanos. Y rápido les cuento un testimonio de una hermana. Pues su abuelita enfermó muy grave y entonces pues empezaron a orar por ella y pidieron un milagro en su vida. Y pues ya la abuelita moribunda, pues Dios la levantó, la restauró y duró todavía un tiempo. Y entonces los vecinos que sabían que pues la abuelita estaba enferma se dieron cuenta de ese milagro. Pasa el tiempo y a una vecina se le enferma un familiar y entonces pues le piden a una de las hijas de la abuelita que Dios había sanado que fuera pues a orar por el familiar que estaba entre la vida y la muerte. Y el error aquí fue asegurar el milagro, asegurar esa sanidad. Y entonces pues como los vecinos vieron que la abuelita de esta persona había sido sana, pues dijeron, no, pues si va a venir a orar por ella, pues también va a ser sana. Y oh sorpresa, hermanos, se murió esta persona. Y entonces pues la gente se enojó con la hermana, le dejaron de hablar y después murió esta persona. Y entonces hasta la fecha han pasado años y dice que se encuentra esta vecina
y pues la mira con malos ojos, dejaron de hablar a toda su familia. Entonces, nosotros no podemos asegurar nada, mis amados, porque la vida y la muerte están en poder del Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, nunca hagamos esto, nunca aseguremos y decir, sí, voy a orar y Dios la va a sanar y Dios la va a levantar, o ya está muerta, pero Dios la va a resucitar. Bueno, es el anhelo de nuestro corazón, pero nosotros no sabemos por qué Dios está permitiendo o que esté grave esa persona o que esté muerta y que pues pueda resucitar. Muchas veces es un trato para la familia, un trato para la misma persona que está padeciendo. Entonces no podemos asegurar. Nuestra misión es, pues en primer lugar, dar el plan de salvación y segundo, decir, yo voy a orar con fe, pero ante todo, sea hecha la perfecta voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en esta situación que pues muchas veces entristece porque dices, bueno, pues mira, ahora ya perdí la amistad del vecino, ya ni me hablan, ni le habla a mi familia, y entonces pues la cosa se torna un poquito difícil. ¿Sí, hermanos? El único que puede asegurar las cosas es nuestro Dios. Al menos que por revelación el Señor te diga, mira, esta persona no va a morir. Ve y ora por ella porque yo la voy a levantar. Ah, bueno, ahí ya cambia la situación, porque tú vas a asegurar algo que el Padre ya te dijo que va a hacer. Pero como seres humanos nosotros no podemos actuar de esa manera porque hasta cierto punto desconocemos cuál es el trato que Dios está teniendo con el mismo enfermo o con el que se murió, o el trato para la familia con la muerte de esa persona. Entonces, hermanos, les comparto esto para que pues los que reciban ese don de milagros o ya lo tienen, puedan ser cautelosos en lo que se dice. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor no sea vituperado y para evitar que nosotros podamos tener problemas con las personas, con los vecinos, con los hermanos en Cristo. Muy bien, entonces vemos que este don de milagros está vigente hasta el día de hoy. Dios sigue obrando milagros porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, así como todos los dones que hemos estado viendo, todos están vigentes, todos están actuando hoy en día para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, pues es importante que podamos darle siempre la honra y la gloria al Señor y que estos dones que vimos pues nos ayuden a caminar en la perfección de Dios, poder escuchar la voz de Dios para saber específicamente qué es lo que Él quiere para que se hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, yo puedo terminar con este último punto y que es el siguiente. Todos estos dones tienen que glorificar al Padre, tienen que glorificar al Hijo y tienen que glorificar a nuestro Señor Espíritu Santo. Y a Él se ha dado honra, gloria y alabanza, porque Él es el que hace todas las cosas. Y aquí, pues, si tú quieres un don, como les he compartido, lo primero que tenemos que hacer es anhelarlo, anhelar ese don, clamar al Señor para que ese don maravilloso pues pueda ser derramado en la vida de pues la persona que lo está pidiendo. En este caso, tú que me estás escuchando, si tú quieres fluir en algún don, bueno, pues primero tienes que anhelarlo. ¿Para qué? Para que después nuestro Señor, pues, verdad, lo pueda dar, nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, anhelarlo y no perder la fe, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pero es que pues
a mí cómo me lo va a dar, yo soy de las más pequeñas, tengo poco en el cristianismo, no sé mucho. Bueno, aquí como siempre les dije, el Señor Espíritu Santo es soberano y Él va a dar los dones de acuerdo como Él quiere. Entonces, ¿cuántas sorpresas nos hemos llevado que gente que tiene poco en el Señor, pues empieza a recibir y tú dices, ay, ¿y ahora qué pasó con esta persona, no? Tiene tan poquito y mira, ya está fluyendo en esto y en aquello. Bueno, pues Dios ve la disposición del corazón, Dios ve la intención del corazón. Así es que aquí no hay edades, no hay de que apenas conoció al Señor o ya lleva muchísimo en el Señor. No, 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 no. Aquí tiene que ver la disposición del corazón y anhelar que Dios en su grande misericordia nos pueda usar para bendición de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues esto lo dejamos claro en nuestros corazones para que de alguna manera pues podamos glorificar, podamos exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Y bueno, pues hemos terminado las 3 clasificaciones generales de los dones del Señor Espíritu Santo. Simplemente para recordar, pues si aquí dice que hay 3 clasificaciones, pues el primero nos dice que son los dones de revelación. Ya vimos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. La segunda clasificación son los dones de expresión, que es el don de profecía, el género de lenguas, interpretación de lenguas. Y por último, la última clasificación, la tercera, son los dones de poder. Ya vimos el don de fe, los dones de sanidades y por último estamos terminando con los dones de hacer milagros. Entonces, pues, deseo que pues este curso haya sido de bendición para que pues podamos fluir en lo que Dios quiere, que podamos tener un corazón dispuesto para servirle al Señor y anhelar alguno de estos dones que ya estuvimos viendo uno por uno. Y yo quiero terminar compartiéndoles el último milagro que Dios me hizo. Y a Dios le doy toda la honra, la gloria y la alabanza. El año pasado me detectaron pues en mis ojos, en ambos ojos, cataratas, y entonces pues se me hicieron una serie de estudios y pues la última consulta que tuve con la especialista pues me dio otros 2 estudios, ¿verdad? Uno era para que ya pues vieran la clase de lente que me iba a poner, ¿verdad? Y un ultrasonido de mis ojos. Desde el momento en que me dijeron de este diagnóstico y que mis ojos estaban muy dañados, etcétera, pues empecé a clamar al Señor pidiéndole un milagro y le dije, Señor, yo no quiero ser operada de mis ojos, yo pido que te manifiestes poderosamente como lo has hecho siempre en mi vida y puedas derramar, si está en tu voluntad, esa sanidad, Padre. Y hermanos, la semana pasada fui a los últimos estudios ya para operarme y pues pedí otra opinión allí a donde fui a hacer los estudios y Dios me abrió todas las puertas. No hay tiempo para detallar el testimonio, pero Dios me abrió todas las puertas y pues me pasaron pues a una consulta con un doctor que tiene 3 especialidades y me dijeron, mira, pues él te va a decir si necesitas operación o no necesitas operación. Y hermanos, le doy toda la honra, la gloria al Señor, porque cuando este oftalmólogo revisó mis ojos, pues me dijo, la catarata está muy pequeña, entonces no es operable. Aleluya. Y entonces le dije, gloria a Dios, entonces ya no me van a operar. Y me dijo, no, su catarata está muy pequeña, no necesita cirugía. Y hermanos, pues yo le doy la gloria al Señor porque pues en estudios anteriores me había hecho la doctora, inclusive en unos dibujos que ni
yo los entiendo. Me dijo, mire, aquí se ven las cataratas, se tienen que quitar y le voy a poner un lente. Pues, amados hermanos, no fue necesario nada, simplemente voy a tener que usar lentes para no forzar mi vista para nada, y eso fue todo. Entonces, hermanos, nuevamente testifico el poder de Dios. Sé que esa catarata se está haciendo más chiquita y va a llegar el día en que desaparezca totalmente para gloria de Dios y bendición mía. Y todo lo que está pues maltratado dentro de mis ojos, Dios tiene el control. Él está sanando, Él está restaurando, y sé que estos ojos van a quedar pues sanos totalmente, porque pues es un instrumento indispensable para mi ministerio, hermanos. ¿Por qué? Porque pues tengo que estar leyendo, tengo que estar escribiendo, y entonces mis ojos son instrumentos indispensables para el ministerio que Dios me ha dado. Así es que a Dios le doy la honra, la gloria y la alabanza, porque nuevamente Él se manifiesta con ese poder como Él lo sabe hacer. Un milagro más en mi vida, a Él sea dada honra, gloria y alabanza, y estoy feliz y estoy muy contenta, hermanos. Ese es el Dios que te he predicado en todos estos 9 dones, un Dios de poder, que cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Así es que te animo a que tu fe siga puesta en el Señor y que Él haga su perfecta voluntad. Hermanos amados, pues se me fue el tiempo, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tener un pequeño descanso y van a empezar a recibir las grabaciones en la primera semana de agosto. Entonces, que estos días de vacaciones les sirvan para que nuevamente puedan oír los audios y se puedan llenar de este conocimiento, y haya en cada uno de los oyentes el deseo de tener un don para ponerlo al servicio del Todopoderoso y que su nombre sea altamente glorificado. Hermanos amados, les bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias para todos aquellos que han seguido una por una de estas clases que yo les he impartido, no en un 100% por el tiempo, pero sí básicamente todo lo relacionado a cada don. A Dios sea dada la honra y la gloria, que terminen su día bendecido y que la paz de Dios quede con ustedes. Bendiciones abundantes y muchas gracias.